La gélida y rara nevada que caía sobre la capital andaluza en la Nochebuena, el 24 de diciembre, no era solo un fenómeno meteorológico insólito para Sevilla, sino también un presagio de que lo imposible estaba a punto de suceder. Las luces de la calle Sierpes brillaban con una intensidad deslumbrante, reflejándose en el pavimento húmedo, y el aire, cargado con el aroma a castañas asadas y vino caliente, creaba un contraste acogedor con el frío inusual. En medio de esta postal navideña, Elena Gómez, de 31 años, caminaba sosteniendo firmemente la mano de su hija, Vega. Elena, con su cabello castaño recogido con una dignidad forzada y sus ojos color avellana que habían visto y superado un dolor considerable, era el arquetipo de la madre soltera fuerte y resiliente en la España moderna. Había aprendido a ser, como se decía a sí misma, la madre y el padre de Vega, una dualidad de roles que, si bien era agotadora, también era la fuente de su inquebrantable fuerza. Su soledad se había cimentado hacía 3 años, 3000 días para ser exactos, desde que Javier Fernández, el hombre al que había amado con la pasión de la juventud, había desaparecido sin una sola explicación. Le había dejado embarazada de 2 meses, aterrorizada y enfrentándose a un futuro incierto. Su única tabla de salvación fue el trabajo de secretaria que consiguió en un respetado bufete de abogados de Sevilla, ganando un sueldo suficiente para pagar el alquiler de su modesto piso de 2 habitaciones en el popular barrio de Triana, y asegurar que Vega tuviera una vida cómoda y, sobre todo, segura. Su atuendo de Nochebuena, un abrigo beige comprado en rebajas hacía 3 temporadas y unas botas negras gastadas, no era lujoso, pero mantenía una pulcritud impecable. Vega, su pequeño motor de vida, era la encarnación de la inocencia. Con sus rizos rubios heredados del padre y sus enormes ojos azules, la niña llevaba un abriguito rosa con capucha y caminaba saltando, absorta en la maravilla pura de las decoraciones. Se detuvieron frente a un escaparate de juguetes especialmente animado. Vega pegó su naricita contra el cristal, hipnotizada por los trenecitos eléctricos y los muñecos de nieve móviles. Elena sonreía, permitiéndose olvidar por un momento el peso de la soledad y la fatiga crónica. Fue entonces cuando sintió la mirada, una sensación de ser reconocida que la hizo girar instintivamente. Y allí estaba. Javier Fernández estaba a escasos 10 metros, inmóvil junto a una farola adornada con ramas de pino y luces. 34 años, alto, de rasgos marcados, vestía un abrigo negro elegante que le confería un aire de prosperidad, pero la tristeza en sus ojos oscuros era un velo que no se podía ignorar. 3000 días, 310 días de resentimiento, de noches sin dormir lidiando con cólicos y fiebres, de luchas solitarias en las que había aprendido a odiarlo, a superarlo y a construir una vida sin él. El corazón de Elena se detuvo, pasando del odio a una punzada de dolor antiguo. Antes de que pudiera reaccionar, gritar o incluso huir, Vega sintió la tensión en la mano de su madre. La niña se giró y, siguiendo la mirada de Elena hacia el hombre desconocido, preguntó con la inocencia desarmante de su edad: «Mamá, ¿quién es ese hombre que nos mira así?». Javier dio un paso adelante, luego titubeó, pero la visión de la niña, su hija, sin ninguna duda, le dio una determinación nueva y dolorosa. Se acercó lentamente. Su voz, ronca por la emoción contenida, pronunció el nombre de Elena, como si lo saboreara por primera vez en años. Elena recuperó la voz, que sonó temblorosa pero firme, ordenándole que no se acercara. Su mano apretó la de Vega con una fuerza protectora. Javier se detuvo a 3 metros. Miró a Elena, luego a Vega y luego de nuevo a Elena, y la frase que soltó no fue una pregunta, sino una constatación cargada con el peso de la culpa. «Esa es mi hija».
La rabia de Elena, alimentada por 3 años de dolor sordo y esfuerzos silenciosos, explotó. En la jurisdicción española, Javier no solo había violado una promesa, sino que había incurrido en un posible delito de abandono de familia y el incumplimiento del deber de alimentos, una obligación ineludible incluso sin sentencia. Ella siseó, con el control de una secretaria de bufete que conocía la ley. No tienes derecho a llamarla tu hija. Renunciaste a ese derecho al desaparecer como un cobarde. Vega, sintiendo que algo profundamente malo sucedía entre los adultos, tiró de la mano de su madre y preguntó, su voz ya con un matiz de preocupación, si podían ir a casa a preparar galletas. Elena se agachó para forzar una sonrisa a su hija, pero la voz de Javier la detuvo. No era un grito, sino un murmullo cargado de desesperación. Fue entonces cuando desveló el motivo de su ausencia. Mi padre estaba aceifado por una enfermedad terminal. Por eso me fui. Continuó explicando que su padre había muerto 2 semanas después y que él, abrumado por el dolor, la culpa y la falta de coraje, no había tenido la fuerza para volver inmediatamente y enfrentar la realidad que había dejado atrás. Elena se paralizó. Lentamente se giró. Vio lágrimas verdaderas surcando el rostro de Javier, algo que nunca había presenciado en su relación anterior. Él detalló que la relación con su padre biológico había sido una herida abierta desde que fue abandonado a los 12 años, cuando su padre se fue a Argentina a rehacer su vida. 20 años después, una llamada anunció el fallecimiento inminente. Javier necesitó ese cierre, ese enfrentamiento final. Al regresar a Sevilla 2 meses después, el piso de Elena estaba vacío, su número de teléfono desconectado, y sus rastros habían desaparecido. Admitió su cobardía por no haberse comunicado de otra forma, pero juró que la había buscado durante meses sin éxito, llegando incluso a temer que le hubiese ocurrido algo grave, un miedo que Elena había evitado contándole a nadie, por proteger su propia paz. Elena rió amargamente, un sonido sin alegría. Desaparecí, le espetó porque estaba embarazada, aterrorizada y abandonada. Tuve que protegerme a mí misma y a la bebé. Esta vez, sin embargo, vio en el rostro de Javier un dolor genuino y una coherencia en su historia que debilitó su muro de odio. Él no buscó justificación, sino que admitió el error y la cobardía, asumiendo su parte de la culpa en la separación. ¿Por qué llora, mamá?, preguntó Vega, ajena a la complejidad de la traición y el perdón. Elena se dio cuenta de que estaba llorando. Se secó las lágrimas, forzando un «estoy bien», que sonó hueco. En un acto que sellaría el destino de los 3, Javier se agachó a la altura de Vega. Elena casi lo detuvo, pero algo la contuvo, la necesidad de Vega. Javier miró a su hija por primera vez, sin prisa, y en su rostro se mezcló la maravilla y el dolor. Le preguntó su nombre dulcemente. «Vega», respondió ella. «Tengo 4 años, y ya es casi Navidad». Javier susurró que era un nombre hermoso y que ella era hermosa. Explicó, con la voz quebrada por el llanto, que estaba feliz de conocerla y triste por el tiempo que había perdido sin ella. Y entonces, en el corazón de la calle Sierpes, bajo la nieve sevillana, Vega hizo la pregunta que lo cambió todo. «¿Tú eres mi papá?». El silencio fue ensordecedor. Para Elena, el corazón latía con furia, imaginando este momento 1000 veces, pero nunca así. Javier la miró, pidiendo permiso silenciosamente. Elena estaba paralizada. La batalla interior era feroz. Proteger su corazón destrozado o permitirle a su hija la felicidad de un padre. En ese instante, su amor por Vega triunfó sobre el dolor. No dijo nada, pero asintió imperceptiblemente. Javier, entendiendo la trascendencia de su respuesta, confirmó. «Sí, pequeña, soy tu papá». La reacción de Vega fue la solución buena y coherente que la historia necesitaba. Ella sonrió con una felicidad pura, inmensa.
Dijo con emoción que lo sabía, que siempre había querido un papá y ahora también tenía uno. Saltó hacia Javier, abrazándolo con una simpleza tan natural que cortó la respiración de Elena. Javier se quedó paralizado por un instante y luego sus brazos se cerraron con fuerza alrededor de la niña, rompiendo a sollozar abiertamente. Elena observaba a su hija en los brazos del hombre que la había destruido y la había creado. Y en ese abrazo entendió la verdad fundamental. Vega tenía el derecho inalienable de conocer a su padre, y quizá Javier, con su dolor y su arrepentimiento, merecía una oportunidad de explicar y de enmendar. Ella priorizó el interés superior del menor, un principio fundamental en la legislación española de familia. Llamó dulcemente a Vega, indicándole que debían irse a casa. Vega, con una preocupación inocente, preguntó: ¿volverá otra vez? Javier miró a Elena con una desesperación que era, a la vez, una súplica legal y emocional. Elena cerró los ojos, sopesando los riesgos de un segundo abandono. La respuesta que dio fue la decisión más difícil y valiente de su vida. Le ofreció una segunda oportunidad condicional. «Puedes venir mañana», dijo Elena con voz dura, estableciendo el primer límite de la nueva coparentalidad. «Mañana, para la comida de Navidad. Lo hago solo por Vega. Pero escúchame bien, Javier, si le haces daño, si desapareces de nuevo, te aseguro que no me encontrarás jamás». Esta advertencia no era solo una amenaza emocional. En el contexto legal español, si Javier volvía a incumplir sus deberes, Elena podría solicitar ante un juez la suspensión total del régimen de visitas y la patria potestad e interponer una nueva querella por abandono de familia, demostrando la reincidencia. Javier entendió el peso de sus palabras. Su rostro estaba marcado por la gratitud y la seriedad de una promesa que sabía que no podía romper. «No desapareceré. Lo juro, Elena. Nunca más». Elena tomó la mano de Vega y se alejó. Vega se giró para saludar a su padre con un movimiento de mano entusiasta, mientras Javier se quedaba allí, solo en la calle nevada de Sevilla, el rostro mojado de lágrimas, sosteniendo el peso de una segunda oportunidad que le había sido entregada por la pura e incondicional necesidad de su hija. Esa noche, Elena no pudo dormir. Miraba el techo en su piso de Triana, preguntándose si había tomado la decisión correcta. No era un perdón fácil, sino una prueba. ¿Estaba protegiendo a Vega o preparándola para una nueva pérdida afectiva? ¿Podría ella misma, Elena, desmantelar los muros que había construido alrededor de su corazón para sobrevivir durante 3 años? Ella era una mujer práctica, una secretaria de un bufete, y sabía que cualquier relación futura con Javier significaría navegar por las complejidades del derecho de familia, la custodia compartida y, sobre todo, la necesidad de establecer un convenio regulador que protegiera legalmente a Vega. Pero por primera vez en 3000 días, la rabia no era el único sentimiento. Había una fisura de esperanza, un resquicio de luz que se había abierto gracias a la pregunta inocente de una niña de 4 años. Y con el amanecer de la mañana de Navidad, con la ilusión de Vega gritando que los reyes habían llegado, Elena decidió que, al menos por el bien de su hija, valía la pena arriesgarse a luchar por una solución familiar coherente. La mañana de Navidad se alzó sobre Sevilla con una luz pálida, y para Elena Gómez, la resaca emocional de la víspera era más pesada que cualquier falta de sueño. Había dormido apenas 2 horas, lidiando con la monumental pregunta que se repetía en su cabeza. Había hecho lo correcto al ceder, al abrir una puerta que había mantenido sellada durante 3 largos años. Sus ojos estaban hinchados, su cabeza pesada, pero el miedo no podía permitirse el lujo de la desesperación.
A las 6 de la mañana, como un relojito suizo de alegría, Vega irrumpió en la habitación, gritando que era Navidad y que los Reyes Magos, aunque aún faltaban días para su llegada oficial, habían dejado obsequios anticipados. Elena se forzó a sonreír, un ejercicio de contención que había perfeccionado durante la crianza en solitario, mientras Vega abría sus regalos. Eran modestos, rotuladores, un libro de cuentos, una muñeca, todo adquirido con el esfuerzo de su sueldo de secretaria en el bufete. Vega, con su entusiasmo genuino, abrazaba a su madre después de cada regalo, declarando que era la Navidad más bonita, como hacía cada año. Mientras Vega jugaba en el salón con el tren de juguete y los bloques que Elena había comprado, la madre se enfocó en la preparación de la comida. El pequeño asado, las patatas, las verduras y la tradicional tarta de Santiago que había horneado la noche anterior. La mesa del comedor en el piso de Triana estaba puesta con el mejor mantel, velas y unas ramas de pino que intentaban traer algo de espíritu festivo al ambiente tenso. En cada movimiento, en cada olor, estaba el pensamiento de Javier Fernández. ¿Vendría? ¿Qué diría a Vega? Y la pregunta más aterradora, ¿qué sentía ella por él todavía? Elena sabía, por su experiencia en el bufete, que la presencia de Javier en la vida de su hija implicaba la necesidad ineludible de un convenio regulador. Una cosa era el perdón emocional, otra, muy distinta, era la responsabilidad legal. Si él venía, significaba el inicio de los trámites, régimen de visitas y, lo más importante, el establecimiento de una pensión de alimentos que él, como progenitor, estaba legalmente obligado a cumplir desde el fallecimiento de su padre, que era la causa de su ausencia. A la 1 en punto el timbre sonó. El corazón de Elena dio un vuelco. Javier estaba allí. Su atuendo era elegante, impecable, y contrastaba con la decoración modesta del piso. Traía consigo una enorme cesta de regalos, y en la mano un ramo de rosas blancas. Antes de que Elena pudiera formular la pregunta incómoda sobre el pago de los atrasos de manutención, Vega corrió hacia él. El grito de alegría de la niña fue la solución inmediata a la tensión. Javier, al verla, dejó caer la cesta y las flores, tomándola en sus brazos. La alzó y la hizo girar, mientras Vega reía sin parar. Era una escena de felicidad pura que Elena no podía negar. Vega, emocionada, le mostró sus modestos regalos, y luego sus ojos se fijaron en la cesta de Javier, que contenía una casa de muñecas gigantesca, ropa, construcciones, libros y peluches. Era una compensación material excesiva, un intento palpable de llenar con bienes el vacío de 3 años. En el ámbito legal español, estos obsequios se considerarían un gasto extraordinario, separado de la pensión de alimentos, y aunque no compraban el afecto de Vega, sí demostraban su voluntad de resarcimiento. Javier, consciente de la desconfianza de Elena, le ofreció las rosas blancas, recordando que eran sus favoritas. Ella las tomó, sorprendida por la memoria, y le entregó el pequeño paquete. Dentro había un collar con una cadena de oro y un dije de corazón dividido en 3 piezas, E-V-J. Él explicó que las 3 piezas se encajaban, simbolizando una familia que se había roto y ahora buscaba encajarse de nuevo. Era la metáfora del esfuerzo y la reconciliación. Javier se acercó a Elena mientras Vega se distraía con la casa de muñecas y le habló en voz baja, con la honestidad que había aprendido en la terapia de duelo. Sé que no puedo comprar tu perdón, Elena, ni el tiempo perdido de Vega, pero quiero intentarlo. Quiero ser su padre y quiero que sepas por qué regresé ahora. Él le explicó que tras el fallecimiento de su padre, cayó en un pozo de melancolía profunda, un duelo patológico agravado por la culpa del abandono. Había pasado un tiempo en tratamiento psicológico, enfrentando sus propios demonios, entendiendo que su huida no fue un acto de maldad,
sino de cobardía frente al dolor y la inmadurez. 6 meses atrás, al contratar a un investigador para localizarla, no solo había buscado a Elena, sino la redención. Al veros juntas, entendí que no solo te había perdido a ti, sino el 100% de mi vida. Elena le contó sin adornos lo difícil que fue el embarazo en solitario, el parto sin nadie a su lado, la crianza en la precariedad. Javier no intentó excusarse, admitió que no podía imaginarlo, pero juró que quería enmendarlo. En lugar de centrarse solo en el afecto, ofreció una solución concreta que resonaría con la lógica legal. Quiero ir al juzgado contigo, Elena. Quiero que fijemos un régimen de visitas claro y la pensión que corresponda. Quiero que lo hagamos bien, legalmente, para que tengas la certeza de que no voy a desaparecer de nuevo. Si me das tiempo, te demostraré que se puede confiar en el hombre que soy ahora. Esta propuesta de transparencia legal y de asunción de responsabilidad inmediata fue el punto de inflexión. Elena, profesionalmente conocedora de la ley, sabía que la voluntad de Javier de establecer un convenio regulador de mutuo acuerdo simplificaba el proceso legal y demostraba un compromiso real. Asentir significaba aceptar que su vida en Triana ya no sería solo suya y de Vega, sino una vida compartida legalmente. La comida fue extrañamente normal, casi como si hubiesen retomado una rutina interrumpida solo un fin de semana. Javier elogió el asado, ayudó a servir y habló con Vega de sus dibujos animados favoritos. Elena lo observaba, reviviendo al hombre del que se había enamorado, pero viendo también una madurez, una capa de experiencia que antes no existía. Después de comer, Javier se ofreció a lavar los platos. Estaban uno al lado del otro, en el silencio familiar de la cocina. Javier comentó lo increíble que era Vega, tan similar a Elena, pero con sus ojos. Elena admitió que ver el parecido físico con él en su hija había sido desgarrador al principio. Luego, con una vulnerabilidad que no se permitía, se giró hacia él. Quiero creerte, Javier, pero tengo miedo de que Vega se encariñe y luego tú te vayas otra vez. Miedo de dejarte entrar y que me vuelvas a dejar destrozada. El miedo de Elena no era irracional. Se basaba en la experiencia y en la necesidad de proteger a su hija de una segunda pérdida afectiva. Javier tomó sus manos, ofreciéndole una solución emocional coherente. No puedo darte certezas absolutas, Elena. La vida no las da, pero puedo prometerte que lucharé por vosotras cada día. No te pido el perdón inmediato, solo una oportunidad progresiva. Dame un tiempo para demostrarte, con hechos y cumpliendo con la ley, que puedes confiar. No iré a ninguna parte. Y si me lo permites, buscaremos un terapeuta familiar que nos ayude a Vega, a ti y a mí a gestionar este proceso, asegurando que se haga de la mejor manera para ella. La mención de la terapia familiar como recurso fue el toque final. En el derecho de familia moderno español, la mediación y la terapia son herramientas valiosísimas para lograr la estabilidad emocional del menor. Elena lo miró buscando la mentira, pero viendo solo sinceridad y el deseo de reparación. Comprendió que las personas podían cambiar, especialmente cuando se enfrentan a un gran dolor y a la responsabilidad paternal. Las semanas que siguieron a la Navidad fueron la prueba de fuego de su promesa. Javier empezó a venir regularmente, primero 2 veces por semana, luego 3, luego casi cada día. Elena, firme en su rol de protectora, le detuvo el exceso de regalos explicando: «No compres su afecto. Vega te quiere por quien eres. Ayúdale con el parque, con las tareas, con la rutina. Eso es ser padre». Javier aceptó el límite de inmediato, entendiendo que el amor se demostraba con presencia y responsabilidad. Llevó a Vega al parque de María Luisa, la empujó en el columpio, le construyó un muñeco de nieve,
a pesar de lo insólito de la nevada en Sevilla, y le leyó sus cuentos favoritos. Lentamente, naturalmente, Javier comenzó a asumir responsabilidades reales. Cuando Vega se enfermó con gripe, Javier se quedó despierto toda la noche con Elena, poniendo paños fríos en la frente de la niña, en un acto de coparentalidad incondicional. Cuando el coche de Elena se averió, Javier pagó la reparación sin que ella lo pidiera, un gesto que en la práctica cubría parte de la manutención atrasada. Cuando Vega necesitó zapatos nuevos, fueron a comprarlos juntos, como una familia funcional. Elena miraba todo esto con un corazón dividido. Veía a Javier ser el padre que Vega merecía, y eso la hacía feliz. Pero también veía cuán fácilmente se estaban adaptando, y eso la asustaba. Si Javier se iba de nuevo, no sería solo ella quien quedaría destrozada. La pérdida afectiva en Vega sería un trauma mucho mayor. Una noche, 2 meses después de la Navidad, Elena y Javier se sentaron en el pequeño sofá de la sala de Triana. La tensión entre ellos ya no era hostil, sino eléctrica. Estaban cerca, conscientes el uno del otro de una manera que iba más allá de la amistad. Javier, después de un largo silencio, rompió la barrera. Debo confesar algo. En estos 3 años no he estado con nadie seriamente. Siempre las comparaba contigo, y nadie eras tú. Ahora que estoy aquí, viéndote cada día, me doy cuenta de que nunca dejé de amarte. Todavía estoy profundamente enamorado. Elena sintió que el aliento se le bloqueaba. Había esperado esas palabras durante 3 años, pero no sabía cómo reaccionar ahora. Javier, con madurez, se apresuró a decir que no tenía que responder, que no tenía expectativas, que solo quería que ella supiera que estaba agradecido de estar allí. Y si eso era todo lo que podía tener como padre de Vega, estaba bien. Elena admitió necesitar tiempo para entender sus propios sentimientos, para estar segura de que él estaba allí para quedarse, no solo emocional, sino legalmente. Javier dijo dulcemente: «Tómate todo el tiempo que necesites, Elena. No voy a ir a ninguna parte. La primera cita para el convenio regulador ya está solicitada. Lo haremos a tu ritmo, cumpliendo con la ley, para que no tengas ni una sola duda». La combinación de la declaración de amor y la propuesta de la solución legal fue la coherencia que Elena necesitaba. Era la prueba de que el nuevo Javier no era solo un hombre arrepentido, sino un hombre responsable. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones nuevas. Javier se había convertido en una figura integral, cenaba con ellas casi cada noche, ayudaba a Vega con las tareas, y habían creado una rutina que se sentía natural. Una noche, después de acostar a Vega, Javier tenía en los ojos una determinación aún más profunda. Dijo que debía hacer la pregunta crucial y quería honestidad completa. Le preguntó si había espacio en su corazón para él, no solo como padre, sino como hombre. Confesó que la amaba más que 3 años atrás, y necesitaba saber si había, aunque fuera, una posibilidad de que ella pudiera amarlo de nuevo. Elena sintió lágrimas subir, admitiendo el gran miedo. Él le había roto el corazón, la había dejado. ¿Cómo saber que no lo haría otra vez? Javier se acercó tomando sus manos. «No puedo darte certezas absolutas, Elena, pero puedo prometerte que haré todo para no herirte nunca más. Lucharé por nosotras cada día. No te pido que olvides el dolor, sino que perdones y me des la oportunidad de enamorarte de nuevo, lentamente, un día a la vez. El amor verdadero es una elección diaria». Elena lo miró por un largo momento, sopesando el riesgo y la recompensa. Vio la sinceridad en sus ojos, el cambio palpable en su actitud. Y en ese instante tomó una decisión aterradora y liberadora. Aceptó intentarlo, pero despacio. Y si en algún punto sentía que ponía en riesgo a Vega o a sí misma, se detendría.
Javier sonrió con esperanza, se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo para detenerlo, y la besó. Fue un beso dulce, tierno, que supo a segunda oportunidad y a muros que empezaban a caer. La Navidad había sido el comienzo de la reconciliación, y el beso de 2 meses después, el inicio de la reconstrucción de su relación como pareja. Ahora quedaba la gran prueba: construir esa familia bajo el sol de Sevilla, con un compromiso legal y emocional inquebrantable, para que su historia pudiera finalmente tener el final feliz que Vega y ellos merecían. 6 meses después de aquel primer beso de la reconciliación, la vida de Elena Gómez era irreconocible, marcada por la presencia constante y reconfortante de Javier Fernández. La rutina, antes una lucha solitaria en el piso de Triana, se había transformado en una danza familiar. Javier, honrando su promesa de permanencia y responsabilidad, se había mudado a un apartamento en el mismo edificio, cercano pero respetando los límites iniciales, demostrando a Elena que no era solo un amante reencontrado, sino un vecino responsable y un padre presente cada día. Pasaban más tiempo juntos como una verdadera familia, cimentando una relación que había renacido de las cenizas del abandono, volviéndose más madura y profunda, basada en el respeto mutuo, la honestidad y, crucialmente, la coparentalidad compartida. El proceso legal, que Elena había anticipado con temor, se desarrolló con una fluidez milagrosa. Tal como Javier había prometido, el primer paso no fue la confrontación, sino la mediación familiar con una terapeuta especializada en derecho de familia. En lugar de una batalla judicial contenciosa, optaron por un convenio regulador de mutuo acuerdo. En las sesiones de mediación, Javier, asistido por su propio letrado, no solo aceptó la pensión de alimentos retroactiva, ofreciendo un plan de pago escalonado que Elena aceptó con alivio, sino que también solicitó y obtuvo de buen grado un régimen de visitas progresivo que rápidamente evolucionó a una custodia compartida de facto. Este acuerdo, que el juez homologaría semanas después, fue la materialización de su promesa, el compromiso legal de estar allí, asegurando que la protección de Vega fuera incuestionable. Este milagro burocrático, la transformación de la desconfianza en un documento legal de esperanza, les permitió centrarse en lo esencial, el bienestar emocional. Vega, que acababa de cumplir 5 años, florecía. Llamaba a Javier papá con una naturalidad que derretía las defensas de Elena. Le contaba sus secretos, se dormía en su hombro con una confianza total, y la alegría en sus ojos azules era la prueba irrefutable de que la elección de Elena en la calle Sierpes había sido la correcta. La niña, al tener a sus 2 padres juntos, superó rápidamente cualquier atisbo de inseguridad emocional que el abandono inicial pudiera haberle causado. Elena y Javier, por su parte, reconstruían su relación de pareja en cenas románticas y paseos tranquilos. Descubrieron el amor no como una pasión desbordada, sino como una elección diaria de paciencia y perdón. Una noche, un poco más de 6 meses después de su reconciliación emocional, Javier preparó una velada inolvidable. Tras una cena íntima, en un restaurante con vistas al río Guadalquivir, el río que, históricamente, había sido el puente de Sevilla hacia el Nuevo Mundo, un símbolo de esperanza y de un nuevo comienzo, llevó a Elena a un banco frente al agua. La luna, reflejada en la superficie, creaba un camino plateado que parecía guiar su destino. Javier, tomando su mano, comenzó a hablar desde el alma. Explicó que los 3 años de ausencia, aunque dolorosos, fueron el tiempo que necesitó para hacer el duelo por la pérdida afectiva de su padre y, sobre todo, para enfrentar al hombre inmaduro y cobarde que había sido. Elena, perdí mi vida cuando te perdí.
No importa dónde viviera o qué hiciera, si no estaba con vosotras, no estaba en casa. Sacó una cajita pequeña. Antes de que ella pudiera hablar, él se lo pidió. No le estaba pidiendo casarse ya, sino pidiendo permiso para hacerlo algún día, cuando ella estuviera completamente lista. El anillo, simple y elegante con un diamante pequeño pero radiante, era una promesa de futuro incondicional. Pero Elena no podía esperar. Mirando el anillo a la luz de la luna y pensando en la forma milagrosa en que el destino los había reunido, sintió una certeza que disolvió todo el miedo. Javier, susurró, pídemelo ahora. Javier la miró con una confusión mezclada con una alegría desbordante. Alentado por la firmeza en los ojos color avellana de Elena, se arrodilló sobre el duro pavimento, con las manos temblorosas. «Elena Gómez», preguntó, con la voz cargada de la emoción de 3000 días de espera, «¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres darme la oportunidad de pasar el resto de mi vida demostrando ser el hombre que tú y Vega merecen?» Elena rió y lloró al mismo tiempo, respondiendo con un «sí, sí, sí», que resonó en el silencio de la orilla del Guadalquivir. Javier le puso el anillo, un símbolo tangible de que el amor, cuando es real, puede sobrevivir incluso a la pérdida más dolorosa. Se besaron con una pasión renovada, sintiendo que no era solo el amor lo que triunfaba, sino el milagro del perdón total. Un año después de aquel primer encuentro nevado en la calle Sierpes, la familia celebraba la Nochebuena en su nuevo apartamento, mucho más grande y luminoso, con una habitación para Vega decorada como una princesa y un estudio donde Javier trabajaba en un nuevo proyecto. Se habían casado en verano en una ceremonia civil sencilla, donde Vega fue la dama de honor, llevando flores con una seriedad absoluta. Estaban legalmente unidos, no solo por un convenio regulador, sino por el vínculo matrimonial que habían reconstruido desde la confianza. Mientras colgaban las últimas bolas en el árbol, Elena sonrió a Javier. «¿Recuerdas, cariño, el año pasado, en la calle? Estaba tan enfadada, y míranos ahora». Javier la abrazó por detrás, besándole el cabello. «¿Cómo olvidarlo? Fue el día en que nuestra vida volvió a empezar, el día en que la inocencia de Vega nos obligó a ser valientes». Vega saltó hacia ellos. «¿De qué hablan, mamá?» «De los reyes». Elena la tomó en brazos. «De lo afortunados que somos de tenerte a ti, mi amor». Vega, con esa sabiduría infantil que desarma las complicaciones adultas, respondió: «Y yo soy afortunada. Tengo a la mejor mamá y al papá más divertido del mundo». Esa noche, tras acostar a Vega, Elena y Javier se sentaron en el sofá contemplando el árbol iluminado. Javier, sosteniendo a Elena cerca, le preguntó suavemente: «Elena, ¿hay algún arrepentimiento sobre el perdón?» Elena, pensando en la paz que sentía, en la risa de su hija, en la estabilidad de su nuevo hogar, respondió con una honestidad profunda: «No, Javier, no me arrepiento. El dolor me hizo más fuerte y nuestra historia, con todas sus imperfecciones, es real, es nuestra. Ha dado a Vega 2 padres que aprendieron cuán precioso es el amor y que la única manera de avanzar es perdonando». Se besaron dulcemente, un beso que supo a redención y a sanación. La mañana de Navidad llegó con la alegría de Vega abriendo regalos. Javier le dio a Elena un paquete rectangular. Ella lo abrió, quedándose sin aliento. Era un cuadro pintado a mano, un lienzo milagroso que mostraba 3 figuras estilizadas, una mujer, un hombre y una niña, sus manos entrelazadas formando un corazón con el Guadalquivir de fondo. Abajo, escrito en letra caligráfica, decía: «La familia que elegimos». Explicó que quería algo que los representara no como una familia perfecta, sino como una familia real,
una que atravesó la tormenta del abandono y salió más fuerte gracias al milagro de la segunda oportunidad. Elena lloró lágrimas de felicidad inmensa. Esa tarde, con la nieve cayendo suavemente sobre Sevilla, Elena y Javier estaban junto a la ventana. Ella se acurrucó en su hombro. Pensé en esa pregunta simple de Vega, Javier. Fue tan inocente, pero esa pregunta cambió nuestras 3 vidas por completo. Javier asintió, sosteniendo su rostro entre las manos. Los niños ven directamente al corazón de las cosas. Vega necesitaba un padre. Tú necesitabas perdonar. Yo necesitaba una segunda oportunidad. Esa pregunta nos dio a todos el milagro que necesitábamos. Gracias por dejarme amar otra vez, Elena. Gracias por creer que las personas pueden cambiar. Ella le agradeció por regresar y por luchar por ellas. Se besaron bajo las luces del árbol, 2 personas que habían perdido todo y lo habían encontrado de nuevo. Su historia no era perfecta. Todavía había cicatrices, pero eran cicatrices de batalla. Cicatrices que demostraban que su amor era resistente. Porque el amor no es perfecto. El amor es elegir a alguien cada día, es perdonar lo imposible, es crecer juntos a través del dolor. Y el amor es una niña de 4 años que hace una pregunta simple que lo cambia todo. Años después, le contarían a Vega toda la historia. Cómo se perdieron y se encontraron, cómo una pregunta inocente en Nochebuena reunió a su familia y cómo el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la pérdida afectiva más profunda, si ambas personas están dispuestas a luchar. Y Vega entendería que su familia, con su historia complicada, era perfecta precisamente porque fue elegida y construida pieza por pieza, con perdón, paciencia y un amor incondicional, que era el verdadero milagro de Sevilla. Vivían felices, no porque la vida fuera fácil, sino porque se amaban, crecían y se volvían mejores cada día. La familia que eligieron ser. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.